Hola con todos, bienvenidos a De la Restricción a la Libertad, un espacio donde te cuento cómo fue mi historia de lucha con mi cuerpo, cómo es que pasé de vivir llena de restricciones a vivir en libertad y cómo puedo ayudarte a ti con herramientas para lograrlo también. Hola con todos, sean bienvenidos a este primer episodio de este nuevo espacio que he creado para ustedes, para que me conozcan un poquito más, para que entiendan mi historia y de dónde viene toda esta pasión que tengo por ayudar a la gente a sanar la relación con su cuerpo. Porque yo he estado ahí, porque entiendo lo frustrante que puede ser verte en el espejo y no sentirte suficiente, verte en el espejo y tener ganas de llorar porque no te gusta lo que ves. Querer de todas las formas cambiar tu cuerpo, hacer ejercicio, hacer dietas y que nada te dé resultado y que al contrario cada vez todo esté peor y peor y peor. Te voy a contar toda la historia que yo tuve que transitar en esta lucha con mi cuerpo y cómo fue que logré salir finalmente de toda esta guerra apenas hace un año atrás. Me presento, mi nombre es Camila del Castillo, para los que no me conocen, para los que me encontraron por ahí. Soy nutricionista, tengo un minor en psicología también. Fui deportista de élite 11 años de mi vida. Ahí nace todo este problema psicológico mío. Y fui reina de belleza también, que reforzó este problema psicológico mío en torno a la relación con mi cuerpo. Así que bueno, empecemos con el chisme. Esta historia empieza cuando yo tenía 9 años. A los 9 años empecé a practicar escalada deportiva, un deporte que me encanta, me enamoró, me llenó en su momento. Ahora todavía lo practico ocasionalmente, ya no entreno, ya no compito, pero de vez en cuando me pongo de acuerdo con mis amigas y nos vamos a escalar un ratito, a pasar chévere. A veces voy yo sola porque cuando necesito como recargarme de energías, cuando no estoy en un momento mentalmente muy bueno, lo hago porque de todas maneras, a pesar de todos los problemas mentales que me provocó, de todas maneras sigue siendo algo que me transporta a épocas muy lindas y a épocas en las que me sentía, aún dentro de todas mis inseguridades, me sentía grande, porque ser deportista te hace eso. Entonces, luego de los primeros años de disfrutar inocentemente de todo este deporte, yo entrenaba muy intenso, entrenaba 4 horas al día, de lunes a viernes y a veces los fines de semana también. A los 13 años, 13, 14 años, no recuerdo exactamente, es cuando todo se tuerce. Yo tuve una cita con un deportólogo porque a nosotros como seleccionados provinciales de la provincia de Pichincha nos hacían chequeos anuales, literalmente de todo en términos de salud. Teníamos chequeos con el deportólogo, con el psicólogo, con el dermatólogo, literalmente con todos. Y en uno de estos chequeos, lastimosamente en esta época creo que el tema de nutrición, los nutricionistas todavía no estaba tan marcado y el que hacía las dietas y el que guiaba todo era el médico, cuando no debe ser así, y especialmente en estos casos que les voy a contar a continuación. Tuve el chequeo con este deportólogo en donde nos hacían una valoración completa, supuestamente completa. En realidad lo único que hacían era medirme el peso y la estatura y creo que la circunferencia de cintura en términos antropométricos, que es con lo que puedes sacar un diagnóstico nutricional. Este médico, este deportólogo, me dice que estoy con sobrepeso, que obviamente a los 13 años es un poco difícil de escuchar, y sobre todo si es que no te lo dicen de una manera amigable, que este señor fue todo menos amigable. Y realmente ahora, como profesional de la salud, espero de todo corazón que no siga ejerciendo y que no siga trabajando con esa metodología de trabajo. No conforme con decirme de una manera cruda y seca que tenía sobrepeso, me dice que cómo es posible que yo, siendo deportista y que practicando el deporte que practico, esté así.
que si es que yo no veía cómo se ven las otras chicas, cómo se ven mis compañeras, que mis compañeras parecen Barbies y yo estoy con sobrepeso. Empezando por esa comparación estúpida, pasamos al hecho de que el diagnóstico estuvo muy mal ejecutado, en el sentido de que mi porcentaje de grasa estaba dentro de un porcentaje deportivo. Estaba muy por debajo de un porcentaje normal en una mujer, sin rayar rasgos peligrosos para la salud, pero dentro de un porcentaje deportivo. Obviamente, para mi edad, yo era mucho más grande. A mis 13, 14 años yo parecía de 18, entonces yo era más grande. Además de eso, como yo tenía ya todo este historial deportivo, ya venía 4 o 5 años entrenando, tenía mucho desarrollo muscular, entonces obviamente mi peso era mucho mayor al de cualquier otra chica de mi edad con mi estatura. Y, paréntesis, el IMC, que es la relación peso-estatura, es un valor muy obsoleto que no se debe usar más y que no se debía haber usado y que mucho menos sirve para diagnóstico de un deportista. Si para una persona promedio no sirve, para un deportista mucho menos, porque el peso es lo de menos, el peso es cero importante. Y obviamente eso yo como profesional ya lo entiendo, ya lo sé, pero en ese momento, a mis 13 años, no lo entendí. Y ahí empezó todos los problemas y toda la decadencia de mi salud mental. A partir de este diagnóstico mal diagnosticado, yo empiezo a hacer un montón de dietas, a hacer un montón de cosas en función de buscar bajar este sobrepeso, entre comillas, que cabe recalcar que sí, las otras chicas tenían tal vez un abdomen mucho más marcado, eran mucho más delgadas, tenían porcentajes de grasa muy bajos y yo estaba como una persona promedio. Tal vez sí me faltaba un poco para el deporte que yo practicaba, pero no tenía sobrepeso. Y bueno, volviendo al tema, yo empecé a hacer muchas cosas y las restricciones fueron aumentando cada vez más. Las restricciones de mí para mí, ojo, nadie más estuvo involucrado en esto, era yo a partir de ese diagnóstico buscando la forma de cambiar mi cuerpo a como de lugar. Empecé a quitar grupos de alimentos, empecé por quitar los carbohidratos. Yo era soy fan del pan, el pan caliente. Yo en esa época vivía con mis abuelos y para mí no había cosa más deliciosa que mi abuelo llegando con una bolsa de pan caliente. Saqué los carbohidratos de mi vida. Esto siguió avanzando. Saqué en general la comida chatarra de mi vida. Yo por muchos años, tal vez unos 4 años al menos, yo no me permití meterme a la boca una papa frita, una pizza, a pesar de que amo la pizza, amo las papas fritas. No lo hice, nunca. Llegué a un extremo en el que en mi familia, hablando de mi hermana y yo, teníamos la costumbre de al salir de mi entrenamiento, yo terminaba de entrenar a la misma hora que mi hermana terminaba sus prácticas de teatro. Yo era deportista, ella era la del arte. Entonces mi mamá nos recogía a las dos, que estábamos aparte súper cerca. Para los que sean de Quito, sabrán que el Coliseo Rumiñahui y la Casa de la Cultura están prácticamente en el mismo sector. Y nos dirigíamos hacia la mejor hueca de papas fritas que deben probar, que en ese entonces existía y sigue existiendo y siguen siendo maravillosas y exquisitas, que es el Perro Vago en la Plaza Artigas. Entonces teníamos mucho esta costumbre de ir para allá de vez en cuando porque nos gustaba, porque pues tiempo en familia, la comida no solamente es comida, es también cómo nos relacionamos con los demás. Entonces teníamos mucho esta costumbre, a mí me encantan las papas fritas, pero yo en esa época me sentaba a verles comer. Ellas comían sus salchipapas y yo estaba sentada conversando con ellas, todo normal, pero no me metía un bocado de papa a la boca. Así de tajante, así de estricta, así de radical, así de bruta. Y perdón por las palabras, pero sí, no estaba bien. Pero obviamente yo hacía lo que podía con las herramientas que yo tenía. No tenía mayor conocimiento, era una niña.
estaba en todo este proceso de la formación de la identidad y demás, entonces obviamente era muy complejo. Aparte tenía toda la exigencia del deporte, de que tenía que mejorar mis marcas, de que tenía que ganar los campeonatos nacionales, los Juegos Nacionales, los Panamericanos, todo lo que implica ser un deportista de élite. Eh, entonces, bueno, íbamos en el camino de las restricciones, ya me desvío un poco. Empecé con esto de cortar la comida chatarra, luego seguía avanzando al hecho de que yo terminaba de entrenar 4 horas de entrenamiento y yo llegaba y me comía un platito de ensalada con atún, nada más. Lo cual no está bien, no es sano, no es bueno para el rendimiento deportivo, te hace muy propenso a lesionarte, pero obviamente yo no lo sabía. Pasé en esto mucho tiempo haciendo muchos tipos de dietas, bueno, perdón, antes de pasar a las dietas yo tenía como todas estas restricciones que hacía por mi cuenta y obviamente la relación con mi cuerpo se fue distorsionando más y más y más y más y más. Yo lo odiaba cada vez más, me costaba cada vez más verme en un espejo. Cada vez que yo quería comprarme ropa, iba con la ilusión de tener ropa nueva a la tienda. Llegaba, me probaba y me quedaba 15 minutos en el vestidor llorando porque toda la ropa que a mí me encantó me la ponía y sentía que me quedaba horrible, que me veía gorda, que me veía mal. O sea, todo lo que en mi cabeza cabía como terrible. Entonces terminaba saliendo frustrada, desilusionada, triste, deprimida de la tienda a la que llegaba con mucha ilusión a comprarme ropa porque simplemente yo y mi cuerpo no nos soportábamos. O sea, yo no podía ver a mi cuerpo y seguramente mi cuerpo no me aguantaba por todas las estupideces que le estaba haciendo. Luego empezamos con el ejercicio, el exceso de ejercicio. Yo empecé a entrenar 7 horas diarias, esto sin que nadie lo sepa. Bueno, mi mamá lo sabía, pero obviamente ella también en ese punto no lo tomó como una conducta de riesgo. No, para ella no fue algo problemático, para ella era normal porque yo era deportista de élite, pero en realidad no estaba bien. No estaba bien porque yo no lo hacía por el deporte, yo no lo hacía por mejorar mis marcas, yo lo hacía porque odiaba mi cuerpo. Entonces empecé a levantarme a las 4:30 de la mañana. En ese entonces obviamente yo seguía en el colegio, tenía como 16 años, seguía en el colegio. Ubiquen el tiempo, ¿no? Que ya hemos transcurrido como 3 años más o menos desde que todo empezó. Yo empecé a levantarme a las 4:30 de la mañana, me iba a correr 1 hora hasta las 5:30, regresaba, me duchaba, me iba a clases. Yo iba al colegio con pesas en los tobillos. O sea, imaginen el nivel de obsesión y el nivel de locura que yo tenía en ese momento. Tenía pesas en los tobillos, porque yo quería estar como quemando calorías todo el tiempo. Entonces tenía mis pesas en los tobillos en el colegio. Después yo del colegio me iba directo a la concentración deportiva de Pichincha, que es donde yo entrenaba, a quien yo representaba localmente. Yo almorzaba ahí porque había como los deportistas que vivían ahí y deportistas como yo que íbamos directo y que no teníamos tal vez como dónde comer. Yo sí tenía dónde, pero simplemente yo quería ganar tiempo. Entonces yo almorzaba allá y luego empezaba mi entrenamiento a las 3. Mi entrenamiento. El entrenamiento de la selección empezaba a las 4. Yo empezaba a las 3, empezaba a hacer ejercicios de fuerza típicos, ¿no? Como abdominales, flexiones de pecho, barras, sentadillas, cualquier cosa que pensara que me podría servir. Y a las 4 yo empezaba mi entrenamiento con el resto de la selección. El entrenamiento era de 4 a 8. Yo tenía que quedarme hasta las 8 de la noche, pero yo estudiaba en un colegio bastante estricto, bastante fuerte. Entonces yo tenía ese pretexto para mis entrenadores, decirles como que, oye, no, sabes que estoy a full de deberes, cosas así, y yo me iba 1 hora antes. Pero no es que me iba a descansar, yo me iba 1 hora antes para irme al gimnasio. Entonces salía a las 7 del entrenamiento y me iba de 7 a 9 de la noche porque era un gimnasio que estaba muy cerca, entonces me iba caminando o trotando en la mayoría de los casos hasta el gimnasio, entrenaba 2 horas y de ahí sí, pues me iba a la casa a medianamente hacer deberes, descansar y luego nuevamente empezar mi día a las 4:30 de la mañana. O sea, entrenaba 7 horas diarias, 1 hora de madrugada y luego 6 horas de corrido en la tarde. Y después de todo eso, comía una ensalada con atún. O sea, todo mal, todo distorsionado.
Así que bueno, sigue transcurriendo el tiempo, me recomiendan, porque obviamente con todo esto yo empecé a dañar mucho mi metabolismo y empecé de verdad a subir de peso. O sea, de verdad llegué a tener sobrepeso. Ya hablando de grasa, no de IMC, sino acumulación de grasa excesiva. Tenía sobrepeso. Obviamente como deportista eso no estaba bien. Ventajosamente no perjudicó mi rendimiento. O sea, a ver, seguramente perjudicó mi rendimiento, porque si yo hubiera tenido un porcentaje de grasa adecuado a mi deporte, uff, nadie me hubiera parado. O sea, yo fui campeona nacional con sobrepeso. Imagínense lo que hubiera sido este, si hubiera estado con el porcentaje que debía tener. Pero bueno, volviendo al tema, me recomendaron ir con un deportólogo, otra vez deportólogo, nada de nutricionistas hasta este punto, deportólogo nuevamente, error nuevamente, que no lo recrimino, no lo reniego, porque fueron las herramientas que teníamos disponibles en ese momento con el conocimiento que teníamos en ese momento. Entonces, bueno, deportólogo me mandó otro montón de dietas locas, dietas estrictas, me hizo detestar las espinacas, ahora ya las como nuevamente, pero las odiaba. Dietas que incluso yo encontré varios años después, cuando yo ya estaba en la universidad y con el conocimiento que yo ya tenía como nutricionista, o sea, como nutricionista en formación. Y dije, Dios mío, ¿cómo es posible que existan profesionales que te hagan hacer esto? Pero obviamente es un deportólogo, por eso deben acudir con el especialista correcto. Como deportólogo, este señor es un crack, es una eminencia en Quito. Eh, pero no como nutricionista, son dos cosas totalmente diferentes. Pero bueno, en fin, las dietas con el deportólogo, que obviamente solamente me generaron más frustración porque sí, bajaba de peso y luego volvía a subir de repente. Como eran dietas muy estrictas, yo tenía que descansar las dietas cuando tenía, por ejemplo, juegos nacionales, porque igual nos concentraban una semana antes en hoteles o cosas así para entrenar, o simplemente estábamos en el hotel una semana antes y no podía mantener mis dietas y el rato que paraba las dietas, boom, efecto rebote, volví a subir todo lo que bajé, porque obviamente eran dietas muy mal manejadas. Así que bueno, estuve de dieta en dieta, saltando por un tiempo en todos estos cambios de regulaciones metabólicas y finalmente a mis 18 años, imagínense, 5 años después, 5 años de guerras, de luchas, de hacer pendejadas, voy finalmente con una nutricionista, con quien me fue súper bien en realidad. Con ella aprendí mucho a comer. Con ella me sentí súper bien en mi rendimiento, o sea, mis niveles de energía se dispararon hasta el techo, me fue increíble. Pero ya no seguí porque un poco después de esto yo ya empecé a estudiar y yo tenía una beca en la universidad, así que tenía que mantener mis notas. Y como el entrenamiento era muy exigente en temas de tiempos, en temas de que yo tenía que cumplir mis horarios de entrenamiento, porque a la final era como un trabajo, entonces yo tenía que cumplir con mis horarios de entrenamiento, con los días a la semana que yo tenía que ir. Y ya saben que la universidad no te da tiempo para muchas cosas, así que entrenar 4 horas diarias era realmente imposible. Así que terminé de retirarme. Mi última competencia, mis últimos Juegos Nacionales fueron en el 2017. Y dije, ya no más, muchas gracias, dice mi carta de renuncia y hasta ahí llegó el deporte de élite. Esto hizo que yo me distrajera momentáneamente del TCA que había desarrollado, cosa que no supe, nunca nadie me diagnosticó, yo me lo autodiagnostiqué. Después cuando en la universidad estudié nutrición, estudié un poco de psicología, dije, yo tenía eso. Entonces, esto estuvo como tapado un tiempo porque yo me concentré en la universidad. Entonces, yo empecé a comer bien con todo lo que yo ya estaba aprendiendo, a comer mejor, a no obsesionarme con la comida, a no obsesionarme con mi cuerpo, porque mi atención estaba en mis estudios, mi atención estaba en aprender, en mis notas, en mantener mi beca, en todo eso, porque la nutrición me apasiona. Entonces, yo me pasaba leyendo. Entonces, como quité la atención de mi cuerpo, todo empezó a cambiar sin que yo me dé cuenta y terminé bajando 13 kilos sin que yo me dé cuenta. Mi cuerpo de repente era otro y yo no lo había notado. No lo había notado hasta cuando la gente me empezó a decir. Y yo como, y empecé a darme cuenta de que mi ropa no me quedaba. Entonces bajé de peso sin hacer dietas, sin obsesionarme con mi cuerpo, porque al empezar a alimentarme bien, empecé a regular todo lo que había dañado en todos esos años. Yo en ese tiempo no entrenaba, no hacía nada de ejercicio, precisamente por la universidad. Entonces, aún así, fue posible. O sea,
El ejercicio no te hace perder peso, no tienes que matarte haciendo ejercicio para perder peso. No tienes que restringirte las comidas, al contrario, tienes que aprender a nutrir tu cuerpo y y olvidarte de la obsesión con cambiar tu cuerpo, porque ahí las cosas pasan solas y la magia ocurre cuando menos te lo esperas. Entonces yo pasé de odiar mi cuerpo, de no poder comprarme ropa, de no querer verme en el espejo, a sentirme una mujer súper poderosa, guapísima, despampanante, tanto así que decidí meterme en un certamen de belleza y fui candidata para Miss Ecuador. Aquí se desencadena la segunda parte de este problema. Pero esa historia les voy a dejar para el siguiente episodio. Espero que esto les ayude a conectarse un poco más conmigo, que entiendan que soy un ser humano que ha pasado por lo mismo que ustedes. Yo he estado en esos mismos huecos oscuros de la mente. Yo he estado odiando mi cuerpo tal como tal vez les ha pasado a ustedes. Porque si estás escuchando esto seguramente es porque quieres información sobre el tema, porque seguramente has estado ahí. Y quiero que sepas que te entiendo y que más allá de lo que he estudiado, te entiendo porque yo lo he pasado, lo he vivido y como persona lo he experimentado, más allá de mi conocimiento como profesional. Así que si tienes cualquier duda, si quieres conversar conmigo, mis redes sociales están abiertas. Mi bandeja de entrada está dispuesta a recibir tus mensajes, a recibir tus desahogos, si es que eso es lo que necesitas, porque yo he pasado por lo mismo y sé que a veces solo necesitas de alguien que te escuche y que te entienda. Puedes encontrarme en Instagram como camila.nutrición y yo estaré gustosa de recibirte con mucho amor. Eso ha sido todo por el episodio de hoy. Nos estamos escuchando la próxima semana con el nuevo episodio. Bye bye.